las necesidades. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 11. Si aquello que fue glorioso, si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será lo permanente? Se está refiriendo al pacto de la ley en relación al pacto nuevo. Note que lo de la ley era pasajero, era para mientras. El pacto nuevo es eterno. Entonces, si aquel fue glorioso, ¿cómo se tendrá que ser el de hoy? Así que vamos a meditar sobre eso. Levanta las manos, vamos a orar. Padre, bendice a cada peticionario, bendícenos con tu palabra, ábrenos el sentido, de tal manera que tu nombre sea glorificado y que la respuesta sea de acuerdo a la fe y de acuerdo a tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, definitivamente Dios trata por etapas con su pueblo. Hubo necesidad, después de la caída del hombre, de poner leyes que ya estaban funcionando, pero ponerlas en la conciencia del hombre, adentro. Esa fue una etapa. Después el Señor vio la necesidad de poner las leyes escritas en piedra. Esa fue otra etapa. Y después las puso, las leyes del amor por el Espíritu Santo adentro de nosotros. Pero note, la etapa de la ley era una etapa de letra. Era una etapa, bueno, lo vamos a leer aquí, a ver aquí, dice en el capítulo 3 de 2 de Corintios, dice que el ministerio, verso 7, el ministerio de la muerte, oiga eso, de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso, hasta iluminar el rostro de Moisés. De tal manera que Moisés se ponía un velo, porque la gloria era mucha. Quiero que usted note. Quiere decir que hay una cubierta que hay necesidad de poner entre el hombre y Dios. Bueno, en esa época. Por eso en esa época, la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo estaba separada de la vista de los hombres por un velo grueso que no se podía penetrar. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año detrás del velo y veía la presencia de Dios en la Shequina, en el lugar santísimo. Pero ¿por qué se cubría a Dios con velo? ¿Por qué no estaba abierto para que todos lo vieran? Porque era una etapa en que Dios estaba preparando el camino para que se rompiera el velo y lo pudiéramos presenciar. Voy a tratar de explicarlo en la comparación que hace aquí. Dice, aquella época fue gloriosa. Se abría el mar, había una vara de poder, habían juicios provocados por la palabra de Moisés. Moisés hablaba y Dios le contestaba. Era glorioso. ¿Por qué será que hoy
parece que hablamos solos y que no nos contestan y que no hay, no se ve nada, pues. Pero dice que esta época es más gloriosa. Ahora, ¿usted cómo se le explica que sea más gloriosa, que no se vea nada, a que se vea? Por eso a veces no se entienden las frases profundas del Señor. Por ejemplo, dijo él, ahora me ven. Cuando estaba aquí encarnado, Jesús, les conviene que no me vean. ¿Verdad que no se entiende? Preferible verlo. Pero él les dijo, no, va a ser preferible que no me vean. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Y por qué dice, voy a enviar al otro que tampoco va a ser visible? Se va el visible y viene uno invisible. ¿Por qué es mejor? Aquí dice que es más gloriosa la época permanente, porque no siempre va a haber velo en la permanente. Ahora hay velo. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque no es el momento de la eternidad ya. En segundo lugar, porque nosotros, que debiéramos ver la gloria del otro lado del velo, dejamos que el velo roto lo volvieran a pegar los hombres en el templo. ¿Se recuerda cuando Cristo murió? El velo se rasgó. ¿Para qué se rasgó? Para poder ver la presencia de Dios del otro lado. Y dice que ese camino quedó abierto. ¿Por qué no vemos? Bueno, dije ya, en primer lugar, porque va a llegar el momento de entrar ahí. Y vamos a ver. Por eso Job, de este lado del velo, decía, de oídas, te oía. Ya del otro lado del velo, en la otra dimensión, dice, ahora mis ojos te ven. Ahora, dice en el verso 15, hasta el día de hoy, hay velo sobre los corazones de los que no creen. Por eso no ven nada. Los que no creen. Pero luego dice, aquí en la versión en Jerusalén del capítulo 3, dice verso 15, cuando aún leen la Biblia, o sea Moisés, Antiguo Testamento, un velo está puesto sobre sus corazones. Quiere decir que se puede estar leyendo a Moisés, la Biblia, y no ver nada. Bueno, ¿cómo lo podría interpretar usted? Si aquí lo dice claro. Aún hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre los corazones de los judíos incrédulos, hebreos. Dice enseguida, pero cuando se conviertan, cuando dejen de ser incrédulos al Señor, se les quitará el velo. Hay un detalle, una buena pregunta para usted. Entonces, primero es creer que ver, o es primero ver para creer. Acabamos de leerlo. Cuando crean, cuando se conviertan, el velo caerá. Entonces, por eso le dijo el Señor a Marta,
¿No te he dicho que si creyeres, verás? ¿Por qué será que nosotros queremos ver para creer? Ahora bien, si el velo va a caer, ¿por qué muchos que hemos creído en el Señor no vemos? Usted quisiera, y yo también, que estar viendo al Señor todo el día, pero no lo vemos. Por mucho que se lave los ojos bien y ya no lo ve. ¿Usted cree que lo va a ver un día? Pero ¿por qué no lo ve hoy si ya el velo fue quitado? Porque hay una figura. El Señor cuando murió rompió el velo. De arriba abajo. ¡Wow! Ya todos debieran de haber visto la Shekinah al otro lado. Porque no había velo. Y seguramente que la vieron. Pero como siguieron haciendo sus ceremonias y ya no había velo, después siguieron hasta el año 70, siguieron con velo. O sea que lo remendaron. Entonces como que si el Señor dijera, ¿por qué dejas tú que los hombres remienden el velo que yo rompí? Para que me vean, para que dialoguen conmigo, para que entren al lugar santísimo. ¿Por qué se quedan del otro lado? Si esta etapa es más gloriosa. Pero si usted compara, la Shekinah no la vemos. Pero esta etapa es más gloriosa. Porque no solo la vamos a ver, sino que lo vamos a ver a Él. Debe ser que hay una progresión. Vamos de gloria en gloria, viendo y viendo y viendo, hasta que amanezca plenamente. Pero no amanece de golpe. A las 5:30 de la mañana, casi 6 menos tantos minutos, empieza a clarear. Pero el mediodía no llega a las 8 de la mañana. Hasta las 12, ¿verdad? Y eso si no está nublado. Vaya, entonces ¿no será, hermano, que hay mucha nube que nos nubla el mediodía? ¿No será que nosotros mismos nos hacemos nuestros propios prejuicios para no contemplar la gloria que está reservada para nosotros? ¿Qué querrá decir esto que leí? ¿Qué querrá decir? Esto es más glorioso, porque esto es permanente, aquello fue pasajero. Moisés se ponía un velo, nosotros no tenemos velo. Dice, ahora nosotros a rostro sin velo. Verso 18. El rostro sin velo, o sea, descubierto. Dice, oiga, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, la figura es muy linda porque Moisés reflejaba la gloria de Jehová. Cuando subía al Sinaí, bajaba la gloria de Jehová en su rostro y se ponía velo. Nosotros no debiéramos ponernos velo en el rostro. No va a interpretar aquí, en el rostro. ¿Pero por qué hay velo? Porque hay hermanos que no ven, pero ni el filo de su nariz, hermano. Y están en el nuevo pacto. ¿Y por qué hay otros hermanos que ven hasta lo que no hay? Se les va la mano, ¿verdad? ¿Por qué será que hay unos hermanos que con el vino celestial se emborrachan y otros siempre son sobrios, callados, introvertidos, dormidos?
¿Por qué? ¿Serán maneras de expresarse? Yo diría que es manera de dosis de gloria. Aparte de los que se hacen como que tienen gloria, ¿verdad? Bueno, entonces, si Moisés reflejaba el rostro, la luz del rostro de Jehová, en un pacto temporal, ¿qué debiéramos reflejar nosotros? Según el texto. Como como espejo, la gloria del Señor. ¿Será que ven en nosotros la gloria del Señor? ¿O las arrugas que nos cargamos? Bueno, es cierto, tienen que ver la parte física. Por eso Moisés, el velo representaba la parte física. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cuántos creen que Él es y será Dios? Pero ¿cómo vino? Hace 2000 años. ¿Como hombre? ¿Y qué veían en Él? ¿Un hombre? Sí, ¿eh? Era velo. Porque detrás del velo, cuando Él rompió el velo, su cuerpo, dice. Entonces se quedó despejado el lugar santísimo. Quiere decir que su cuerpo lo limitaba. Era velo. Cuando Él rompió el velo con su muerte, le dieron un cuerpo glorioso. Sin embargo, el cuerpo físico limitado lo vieron todos, hasta Herodes, hasta Pilato. Todos lo vieron. Los enemigos lo vieron y hasta lo golpearon. ¿Y por qué su cuerpo glorioso no lo vieron más que los suyos? Porque a los otros que no creían les puso velo. Después de resucitado el Señor, estaba platicando el Señor con Pedro. Así, viéndolo Pedro. Y pasaba alguien por ahí. Decía, ¿y con quién estará platicando Pedro? ¿Por qué? Porque tenían velo y no veían al Señor. Solo Pedro. Y los apóstoles dicen que no solo lo vieron, sino que lo palparon. Que yo sepa, ni en la Shequina del lugar santísimo palparon nunca a Dios. Lo vieron, vieron el fuego, oyeron su voz, pero no lo palparon. Nota usted que en el nuevo pacto ya lo palparon. Entonces ya está más glorioso, ¿no? Lo palparon. No solo lo contemplamos, dice, sino lo palparon nuestras manos. ¿Será más glorioso? Ah, sí, diría alguien por ahí, mis hermanos. Pero yo no lo he palpado, ni yo tampoco. Pero lo voy a palpar. Y usted también. Aleluya. Un aplauso fuerte. El predicador Spurgeon, Carlos Spurgeon, dijo, cuando yo llegue al cielo, me voy a tomar unos mis milloncejos de años para contemplar al Señor. Como es eternidad, dijo, gasto unos millones de años y me quedo igual. Para verlo, otro millón de años para palparlo, otro millón para, bueno,
ahí tenemos la eternidad, pues. Si usted se va al cielo, que espero que sí sea, no ahora en este momentito, pero algún día, ¿a qué personaje va a ser el primero que quiere ver? ¿De veras? ¿Y a Dios? ¿Es el mismo? No, pero hay dos personajes a la vista, tres. ¿A quién va a querer ver primero? Cristo, dicen los hermanos. Bueno, pero no, dice que veremos el rostro de Dios, ¿verdad? Verán su rostro. Bueno, no insistamos. ¿Qué personaje le va a llamar más la atención ver? Cristo. Porque en Él se ve al Padre, se ve al Espíritu. Bueno, sin embargo, hablemos de acá, aquí, la tierra. ¿Será posible sin el velo, al creer, según lo leímos? ¿Será posible ver cosas del otro lado? ¿Sí o no? ¿Las ve usted? Hay una hermana se apresuró a decir, las vamos a ver. Momentito, yo estoy diciendo ahora. Ahora aquí. ¿Será posible verlas? Sí. Porque Moisés en su tiempo que era temporal, las vio. Y en este glorioso tiempo de gracia, tenemos que verlo, debiéramos verlo. Fue en este tiempo de gracia que Juan, en carne y sangre, vio corporalmente al Espíritu Santo. Yo vi bajar, dice en Lucas, Juan, al Espíritu Santo corporalmente, como baja una paloma, y que se posó sobre él. ¿Cómo iba a ver que se posaba sobre él si no lo hubiera visto objetivamente? En este tiempo, que arrancó desde la iglesia al principio, hablaban con el Espíritu Santo. Le dice el Espíritu Santo, no un ángel, el Espíritu Santo a Felipe, el evangelista. Vete, súbete a ese carro. El Espíritu Santo. ¿Se puede hablar con el Espíritu Santo hoy? Sí. Luego le dijo el Espíritu Santo a Pedro, ahí te buscan 3 hombres, ve con ellos, porque yo te los mandé. Hermano, entonces se puede dialogar con el Espíritu Santo. Ahora, o hasta que vayamos al otro lado. Ahora. ¿Y por qué no sucede? Porque hay velo. Nos fabricamos velos. Vamos a ver. Felipe, el evangelista, al que lo llevaron a subirse al carro por órdenes del Espíritu Santo, fue transportado por el Espíritu, arrebatado y pasado de aquí para allá. ¿Podremos estar en este momento acá y de repente usted a los minutos abre los ojos y está en la frontera de El Salvador? ¿Se podrá? ¿Por qué no? Si Felipe lo hizo, eso fue al principio, pero si al principio es la iglesia, y hoy es la iglesia, y mañana es la iglesia. Es que la iglesia al principio era entregada. Vaya. Entonces es falta de entrega hoy. Es que al principio la iglesia obedecía, entonces falta de obediencia hoy. Es que al principio porque vieron al Señor. Ahí sí se la pusimos difícil. Creo que la fuerza mayor de la iglesia al principio
fue que acababan de ver al Señor. Porque el espíritu mismo que tenían ellos es el que tienes tú. O es otro espíritu más chiquito. El de Pablo era un espiritazo y el suyo es un enanito. No, es el mismo. Los que no somos los mismos somos nosotros. Duros hoy, blandos ayer, ellos. No entregados hoy, aquellos entregados. La diferencia está en la entrega. La casa grande es la creación de Dios. Distintas esferas. Tiene vasos de toda clase. Sean de oro, sean de plata, de madera, de barro. Pero dice, solo los vasos que se dejen limpiar serán de usos honrosos. Entonces la clave está en dejarse limpiar. Ay, hermano, pero fíjese que yo soy analfabeta y no salía a la calle ni siquiera a aprender a leer y escribir. No se oye. ¿El sonido no se oye o qué? Ah, pero se oye. Ah, vaya. Y ahí va, hermanos, ¿qué pasó? No, está bien. Bueno, digámoslo de una vez. Estamos hablando de que la falta de limpieza impide las otras cosas. Entonces, no va a depender, claro que unos van a ser de barro y otros de oro, y con la limpieza no cambia el barro en oro. Siempre va a ser de barro, y este de oro y el otro de plata, pero para usos de Dios honrosos. Va a haber un 10, un 100, como decimos aquí, un 100 para los de barro, otro 100 para los de oro, otro 100 para los de plata, pero de a 100 en su rango. Que no pretenda un vaso de oro ser como un vaso de madera, o viceversa. Que no pretenda un Pedro ser como Juan. Que no pretenda usted ser como Pablo. Está bueno el anhelo, pero usted es usted y Pablo es Pablo. Genio y figura hasta la sepultura. Y aquí diríamos, hasta después de la sepultura. Usted va a ser usted. Y yo voy a ser yo. Y no podemos cambiar. Es decir, que usted sea yo y yo usted. Cada uno va a dar cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer, por eso es que la imitación no es buena, porque usted no tiene que ser otro. Usted tiene que ser usted. Las imitaciones son malas, porque a usted lo hicieron diferente. Y lo que atrae es la diferencia. Qué aburrido que vayamos a ver a otro por allá y es igualito que nosotros. Mejor mírese en el espejo. Pero qué interesante es ver a otro diferente, ver lo que tiene y que no se parece a nosotros, o que tiene más o que tiene menos, pero tiene algo diferente. No hay feo sin su gracia, ni bonita sin su defecto. Hasta el pavo real. Qué lindo el pavo real, siempre que no le mire las patas.
Así que no busque perfecciones. Ahora, imaginarias. Interesante que aquí dice que a rostro descubierto nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así dice aquí. Entonces usted debe estar hoy mejor que ayer, o se estancó. Y mañana va a estar mejor que hoy. Y un día va a estar a la semejanza del Señor. Lo que pasa es que, decía Pablo, yo estaba dibujando la imagen de Cristo en ti, dice. Gracias. Y nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así dice aquí. Entonces usted debe estar hoy mejor que ayer, o se estancó. Y mañana va a estar mejor que hoy. Y un día va a estar a la semejanza del Señor. Lo que pasa es que, decía Pablo, yo estaba dibujando la imagen de Cristo en ti, dice. Y estaba hecha. Y como que hubiera llegado Pablo otro día y dice, ¿y qué pasó con la imagen de Cristo? Se deshizo. O sea que hay momentos en que uno, por un acto, retrocede. Estabas apacible, el carácter de Cristo, y de repente estallaste y fundiste todo eso. Otra vez a empezar por pedir perdón y arreglarte y que no lo vuelvo a hacer y que no sé cuánto. Y otra vez vas tomando la imagen, vas tomando la imagen. De repente te salta o te asalta el apellido. Y ¡pum! Otra vez. A empezar de nuevo. Decía Pablo, otra vez te voy a hacer la imagen, otra vez sufro dolores como de parto para que la imagen de Cristo sea grabada en ti. ¿Qué tarea, hermano? Encuentra uno gente bonita ese día, hermano, como para que se fuera al cielo en ese momento. Y otro día lo hallamos como para que se vaya al infierno. Y hay quienes cambian en 5 minutos muchas veces. Muchas personalidades. De repente vienen que ni saludan. De repente vienen saludando como que son candidatos. El otro día iba yo por la calle y vi que de un carro me saludaron así. Dije yo, caramba, debe ser algún mi amigo, dije yo. ¿Qué si detrás venían las caravanas con banderas? Un candidote o candidato. Así que el saludo no era para mí, era para el voto que le podía dar. Pero hay hermanos que sin ser tiempo de elecciones vienen a veces con la gorra al revés. Hermano, tenemos que confesarnos. ¿Usted todo el tiempo parece un angelito en la casa? ¿No? Yo creí que solo a mí me pasaba. De repente está uno
como para que lo toreen, ¿verdad? Y de repente uno repartiendo caramelos, hermano. Solo Dios nos tiene paciencia. ¿Sabe cómo dice? Una frase bíblica. Hasta las canas te he soportado. No que Dios tenga canas en ese sentido, sino desde niño hasta que te hiciste viejo. Te aguantó Dios. Y yo creo que es más difícil aguantarlo a uno de viejo que de niño, ¿verdad? Hasta las canas te he soportado. ¿Sabe cuál es la mejor muestra de que hay un velo tenue o caído o roto? O sea, que vemos más allá de lo natural. Lo que dice aquí en el verso del capítulo 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. ¿Te inhibe la gente a ti? ¿Para adorar a Dios, para alabar a Dios? ¿No miras primero quién vino para levantar las manos? ¿No miras primero si no vino el jefe para danzar? ¿No miras primero si no está tu novia para que no te mire el perfil que tienes? ¿Te inhibe la gente? David era rey y llevó el arca y estaba feliz David, pero miraba si lo estaba viendo la señora y él era el rey, y vio a la mujer ahí en la ventana y empezó a danzar para ella y le hacía así, y la mujer, Mical, estaba enamorada de David porque dicen que David era hermoso. Le dijo cuando llegó a la casa: qué bien te veías danzando, David, qué hermoso, qué marido el que tengo, qué esposo. Pero la segunda vez que llevó el arca, dice que se le olvidó a David quién era. Tal era la presencia de Dios. Y entonces empezó a alabar a Dios con libertad. Y empezó a expresarse sin inhibiciones. Se le olvidó que era rey. Y cuando llegó a la casa con la señora, ¿sabe qué le dijo ahora la señora? Ahora que sí danzó, ahora que sí se soltó con Dios, le dijo: qué vil te veías como un cualquiera. ¿No tomaste en cuenta que eras el rey? No, sí, era un pastorcito de ovejas que Dios lo puso de rey, pero... Y se le quedó mirando a la señora y le dijo: tú estás enojada porque en vez de tu papá me puso a mí Dios. Eran celos. Le dijo: a tu papá lo quitaron y yo, que era un pastorcito de ovejas, que yo no creí que me pusieran de rey, me pusieron de rey. Ahora, porque me pusieron de rey, gloria a tu nombre, tú que me hiciste rey. Ay de aquel que se sienta muy rey, porque Dios lo hizo rey, para no reconocerlo. Por eso te pregunto que si tienes libertad. ¿Tienes libertad para adorarlo? ¿Tienes libertad para decirle todo lo que tienes? ¿Tienes?
Sí, bueno, algunos tienen, otros no. Libertad. Hay algunos que no tienen libertad. A mí me han llamado y me dicen, hermano, ¿y cómo hago yo para sentir la libertad que ustedes tienen? Pues no hay una fórmula mágica, ¿verdad? No es cierre los ojos y échese para adelante, no. Ni es venga aquí al frente y aquí le va a caer la gloria, tampoco. Puede que esté cayendo la gloria más allá que aquí. Esos son actos de fe, pasar. Pero no es que aquí hay más gloria que allá. Cuando nosotros decíamos, yo pues personalmente, levante su mano, acepte a Cristo. Aceptaban, pero no tantos. Levante su mano y pase al frente, menos aceptaban. Ya entonces uno daba por aceptado al que levantaba la mano de donde estuviera y pasara con su mano levantada. Si bajaba la mano, ya estaba medio aceptado. Si no pasaba al frente, el diácono lo iba a traer. ¿Usted cree que se acepta más o menos con pasar o no pasar? ¿O con levantar la mano? ¿En dónde dice la Biblia que hay que levantar la mano? Dice, con el corazón se cree. ¿Y qué dice? Y con la boca se hace confesión. Yo le decía a una persona hace tiempo, ¿y usted por qué no acepta al Señor? Ah, me dijo, sí, yo ya lo acepté. Lo que pasa es que ustedes necios con que uno pase allá al frente. Y me dijo una verdad. Yo no sé si de veras lo aceptó él, pero él me dijo, no es aceptar pasar. Porque yo ya lo acepté, me dijo. Ahora que yo no paso ahí solo porque me digan ustedes que pasa. Ahora que no decimos, pase, venga, levante la mano y que no sé qué, no decimos todo eso, aceptan más. Se bautizan más. Porque no identifiquemos el creer con actos, ritos. Eso es como una vez iba acá y las primeras veces de libertad, y entonces dice, vamos a orar, hermanos. Padre que estás en gloria, yo miraba así para todos lados, bendícenos. Bueno, y oré. Y cuando me bajé del culto, del púlpito, un hermano estaba escandalizado. ¿Y por qué está usted asustado? Oró sin cerrar los ojos, me dijo. Y le dije yo, dime el texto donde hay que cerrar los ojos. Y yo sí le voy a dar uno en donde Cristo abrió los ojos y oró al Padre. ¿Cuál? Me dijo. Capítulo 17, Juan. Y alzando de pie los ojos al cielo, oró, Padre. Entonces orar no es cerrar los ojos ni hincarse. Jonás no me va a decir que oró hincado en la barriga del monstruo. Ese oró colgado, con los pies para arriba y la cabeza para abajo. En el aposento alto recibieron el bautismo del Espíritu Santo, reclinados, sentados. ¿Quién le ha dicho a usted que usted ora solo cuando se hinca? Pero como que ya me pasé de tema, ¿verdad? ¿Quién le ha dicho a usted que solo cuando esté en la iglesia y levanta las manos y cierra los ojos o los pone así como santo de pueblo, solo ahí está la presencia de Dios? ¿Quién le ha dicho a usted que solo cuando siente estremecimientos en el cuerpo, Dios estuvo ahí? No.
Yo le digo que está ahí con usted y punto. Y todos los días. Sienta o no sienta. Ahora sí, si es que está con usted adentro, pues. Él adentro de usted. Ahora, si no está dentro de usted, aunque haga caras y haga pucheros, no está. Entonces no es lo que uno exprese que él está o no está. Está o no está, aunque uno no exprese. Por ejemplo, uno que está paralizado, mudo, sordomudo, un vegetal. ¿Usted cree que el Señor no puede estar adentro de él porque no se expresa, porque no lo siente, porque no dice? Y en eso de que con el corazón se cree y con la boca se hace confesión para salud, ¿y el mudo? Claro, ahí al pensar ya está conectándose. No es que necesariamente se tiene que ir, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Es la formulita. No vayamos a caer por no ver la gloria en este tiempo como debe ser vista en la rutina de aquel evangelista que una noche gloriosa pero de tormenta en un camino, rayos y centellas y agua como la que hay ahora, pero con rayos. Y se fue a meter debajo de un puente. Y por poco lo mata un rayo. Y ahí conoció al Señor. Ahora oiga, salió de ahí convertido, hermano. Pero ¿sabe qué error cometió? Que todos los que se convertían en sus campañas los llevaba al puente. ¿Creía que solo ahí estaba Dios? Y si no querían ir al puente, no habían aceptado. Se hacen rutinas. Ahora que claro, cuando decimos, mire, indica que usted recibe al Señor, es para que un diácono le caiga encima y le tome la dirección nada más. Pero en el cielo ya se la tomaron los ángeles. Aleluya. ¿Será más glorioso el pacto temporal pasado o el pacto eterno de hoy? ¿Y por qué no se ve la gloria? ¿Por qué no la reflejamos? ¿Por qué no vemos lo que tenemos que ver? Porque nosotros mismos nos estorbamos con nuestras limitaciones, con nuestras necedades, con nuestras rutinas, con nuestros velos. Así que vamos a levantar las manos al Señor, los que hemos creído en Él. El velo tiene que ser quitado. Quite costumbres, rutinas, ritos, ceremonias, porque no va a depender de eso ver la gloria de Dios, sino de dejarse limpiar. Y entonces, creyendo, el velo caerá. Y a cara descubierta veremos su gloria y reflejaremos en nuestro rostro esa gloria, como Esteban, aún en la hora de su muerte, le vieron cara de ángel. ¿Cómo sería en los días de victoria si ese era un momento de muerte y le vieron cara de ángel? ¿Qué cara vamos a presentar en los momentos difíciles? ¿Qué cara
ponemos hoy en los valles depende de la gloria que estemos viendo y viviendo. La vista espiritual para ver a Dios está presente. Al Dios que se hace real para todo aquel que le abre el corazón y se deja moldear por él. La gloria de este evangelio es que tenemos a un Dios vivo que se manifiesta. La virtud de este evangelio es que tenemos a un Dios que trata personalmente con nosotros. Pero la virtud nuestra es dejarnos limpiar la vista para poder verle claramente la realidad de Él. Y la realidad y lo latente de Dios va a hacer que esto cobre vida dentro de nosotros para vivir no solo un evangelio de vida, pero un evangelio viviente cada momento, donde tendremos a un Dios de vida, como es